Buenos días, profesor Gustavo. Hoy nos complace presentarles nuestra investigación titulada Regionalismo, Nacionalismo y Fragmentación Social. Los integrantes de nuestro equipo son Balta Augusto, Neciosú Baliza, Portocarrero y Olivet, y quienes habla Villegas Ángel. Para poder empezar, en sí, el Perú es uno de los países culturalmente más diversos del mundo. El país alberga cerca de 50 grupos originarios. Sin embargo, las relaciones entre las culturas no son favorables, ya que algunos han experimentado discriminación, marginación o exclusión. En este contexto, las identidades nacionales y regionales pueden fortalecerse de manera simultánea, pero que en ocasiones esto puede generar ciertos conflictos, debido a que cuando dichas identidades se construyen de forma excluyente o se ven reforzadas por desigualdades históricas, surgen tensiones sociales y procesos de fragmentación social. La motivación principal de la presente investigación reside en comprender a fondo cómo el origen regional de las personas intersecta sus condiciones socioeconómicas para propiciar dinámicas de discriminación e exclusión en el Perú. Cabe resaltar que dentro de la presente investigación el factor psicológico juega un rol fundamental, ya que el regionalismo, nacionalismo y la fragmentación social no solo son fenómenos políticos, sino procesos psicosociales que involucran conductas, emociones e identidades colectivas. Desde esa perspectiva, resulta indispensable estudiar cómo operan los estereotipos y prejuicios arraigados entre grupos regionales, relación entre endogrupo y exogrupo. Ante lo expuesto anteriormente, planteamos la siguiente pregunta central de investigación. ¿Cuál es la relación entre el origen regional y el nivel socioeconómico de los ciudadanos con la probabilidad de experimentar discriminación y fragmentación social a lo largo de su vida en el Perú contemporáneo? Como respuesta tentativa, la presente investigación plantea la hipótesis: a menor nivel socioeconómico y mayor distancia geográfica o respecto al centro político, mayor es la probabilidad de que un ciudadano experimente discriminación activa, lo cual delimita su identidad nacional y exacerba la fragmentación social. Entrando al marco teórico, sabemos que según la Universidad Católica del Perú, tanto el regionalismo como el nacionalismo idealmente deberían complementarse para poder generar un solo sentimiento de amor por nuestra patria, por así decirlo. Pero otras investigaciones demuestran que este tema de nacionalismo es solamente una fachada, solamente la gente lo demuestra cuando les conviene. Por ejemplo, en eventos deportivos o en eventos cuando el Perú sale líder gastronómico. Pero en temas más controversiales, sean los problemas sociales del Perú o problemas económicos o políticos, en vez de apoyar y sentir ese orgullo de ser peruano, lo que hacen es decir, hablar mal del propio país o minimizarlo. Entonces, es un tema bastante controversial, un tema que no está completamente definido en el país, mientras que el regionalismo también se dice que a veces implica la separación, la polarización de las regiones, ya que uno piensa que tiene que ser mejor que otros, o piensa que por ser una región es mejor que otros, o es más apto en este, en el otro, cuando en realidad no es así. O sea, cada persona puede sentirse orgulloso de su región sin tener que por eso sentir que es mejor que otro y imponerse, ¿no? Entonces, esas son las investigaciones que hemos realizado pasadas. Igual estamos dando más información sobre nuestra investigación con las entrevistas y las encuestas que hemos hecho. Yendo al resultado de las encuestas realizadas a 12 personas, en gran mayoría personas provenientes de provincia, nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente, y es de que la gran mayoría de personas de las cuales nosotros hemos entrevistado se sienten orgullosas por parte de las tradiciones y costumbres que conlleva ser peruano. No obstante, también la gran mayoría de personas, más del 50%, en algún punto de su vida ha sufrido de algún acto de discriminación. Y no solo ello, sino que se ha identificado dentro de la misma encuesta de que las personas que sufrieron de discriminación lo han sufrido en misma proporción por parte de los extranjeros como de los mismos peruanos. Es decir, personas de las cuales comparten nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, discriminan a otras personas de las cuales pertenecen al mismo grupo o al mismo nicho
del cual ellos están discriminando originalmente. Ahora, no solo ello, sino que también hemos identificado un punto importante en base a la comprobación de nuestra veracidad de la hipótesis planteada originalmente. Y es que se demuestra de que no solamente nosotros tenemos que enfocarnos dentro del factor socioeconómico, no solo ello, sino también la diferencia en cuanto a pensamiento del cual existe dentro de nuestra población, puesto que hemos identificado de que una gran parte de las personas ha sustentado de que una de las razones principales de discriminación es debido a los diferentes puntos de vista políticos que existen dentro de nuestra sociedad. Es decir, que algo tan básico, tan característico del ser humano como nuestra habilidad de discernir en cuanto a gustos, en este caso políticos, nos hace sujetos a ser posibles afectados por parte de actos de discriminación dentro de nuestra sociedad. Es decir, de que no solamente deberíamos enfocarnos dentro del nivel socioeconómico, también existen otros factores de los cuales nosotros debemos de tomar en consideración para poder explicar las razones de cómo se originan, digamos, los actos de discriminación dentro de nuestro país. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de los recortes periodísticos escogidos a la hora de defender nuestro aporte experiencial. Cabe resaltar que de las 8 noticias nacionales de las cuales nosotros hemos escogido inicialmente, únicamente nos vamos a enfocar en 3. Bueno, ahora inicialmente vamos a hablar acerca de la noticia emitida por el Diario de la República, de la cual consiste en que los conflictos en el sur andino habían persistido en su momento debido a las demandas por descentralización económica y mayor representatividad. ¿Qué nos quiere decir esto? De que de hecho la discriminación no solamente se limita a un pensamiento el cual es evidenciado dentro de la población como tal, en cuanto a los habitantes de la misma, sino también en base a las instituciones gubernamentales cuya responsabilidad primordial es erradicar dicho fenómeno social, puesto que dependiendo de tu región de origen, ciudad de origen, vas a recibir un trato diferente en cuanto a las ayudas y beneficios sociales de los cuales tú puedes llegar a percibir por parte del Estado. Ahora, en cuanto a la segunda nota periodística, de la cual vendrá a ser emitida por El Comercio el 8 de enero del 2026, relativamente cercana a la fecha actual, se ha evidenciado una brecha socioeconómica dentro de la educación, específicamente de estudiantes en zonas rurales del Perú, de los cuales han enfrentado una mayor cantidad de barreras a la hora de acceder a una educación universitaria. ¿Qué nos quiere decir ello? Está de hecho muy relacionado en cuanto a la noticia anterior, puesto que evidencia de que la discriminación también es latente dentro de las instituciones gubernamentales, puesto que dependiendo de tu lugar de residencia vas a tener un mejor o peor acceso a una educación universitaria. Directamente vas a poder acceder a la misma o en algunos casos no vas a tener la posibilidad de hacerlo. Y en caso de que uno quiera desarrollarse como profesional, a la hora de incrementar sus conocimientos o formarlos dentro de la universidad, inevitablemente la educación de mayor calidad la va a recibir únicamente dentro del capital del país, en este caso Lima, haciendo de que aquellas personas de las cuales no puedan ir a dicha ciudad para poder ejercer como profesionales, inevitablemente presenten una mayor desventaja a la hora de competir contra otras personas de las cuales tuvieron la posibilidad de hacerlo, siendo así otra forma de discriminación por parte del Estado. Y, por último, la noticia más relevante, bajo nuestro punto de vista, emitida por RPP Noticias, de la cual en su momento había evidenciado de que los discursos de odio habían incrementado en un 35% en el contexto del debate político peruano. ¿Qué quiere decir ello? De que la discriminación es latente dentro de nuestra sociedad, no necesariamente por algún objeto tangible, tal como el dinero, sino también por parte de algo tan inherente y tan básico y tan característico del ser humano como la capacidad de discernir en cuanto al pensamiento que tenga una persona sobre otra. En nuestro equipo analizamos el aporte experiencial de nuestra investigación a través de noticias y testimonios reales. Los resultados son alarmantes. Bueno, primero revisamos 8 recortes periodísticos recientes de medios de comunicación como El Comercio, Gestión, La República y Perú 21. Encontramos que hay una realidad innegable en el cual el mapa de la pobreza sigue concentrado en zonas altoandinas y amazónicas, la discriminación laboral a migrantes en Lima es constante y la polarización de discursos de odio en redes han subido un 35%. Hemos aplicado una guía de entrevistas estructuradas con preguntas abiertas a 2 ciudadanos. Uno, Sebastián, nos mencionó de que, su testimonio se centra en las barreras socioculturales que enfrentan los jóvenes de provincia. Él nos explica que la discriminación y los comentarios racistas están tan normalizados en el día a día
y en los medios de entretenimiento que muchos jóvenes migran a Lima sabiendo de antemano que es muy probable que sean excluidos. Un ejemplo tangible que nos dio Sebastián es el choque que sufren los jóvenes provincianos becados en universidades limeñas, donde su acento y su idioma y su estilo de vida se convierten en una barrera para desarrollarse. Además, señala que el centralismo económico genera un rechazo legítimo hacia los líderes políticos por el abandono estatal. Un abandono que en contextos como en los conflictos socioambientales genera un miedo real en las comunidades, no por oponerse al desarrollo, sino por el temor a que las mineras contaminen sus ríos y sus lagos. En el caso de Joanny Quispe, ella nos mencionó que es de la selva, de la región de Madre de Dios. Ella nos dio una perspectiva durísima sobre el centralismo extractivista. Joanny nos dice que el orgullo regional por sus costumbres es muy grande, pero se convierte en indignación colectiva cuando siente que desde Lima los miran de a menos. Ella denuncia que el Estado solo valora a su región por el turismo o por la extracción de riquezas como el oro, la madera o el gas. Pero a cambio no les devuelven ni los servicios básicos, como por ejemplo los servicios de posta, en el cual ella menciona que ni siquiera reciben medicamentos buenos, lo cual obliga a las familias a hacer colecta de urgencia para poder viajar a Cusco o a Lima. Esto, según Joanny, termina ascendando una desconfianza mutua de fractura que afecta a la convivencia y condena a la juventud a una migración forzada porque el centralismo literalmente les roba el futuro. Nosotros llegamos a la conclusión de que ambos entrevistados coinciden de manera unánime en que el centralismo de Lima no es solo un problema de distribución de dinero, sino un catalizador psicológico que genera resentimiento y dinámicas de discriminación. La experiencia de Sebastián con las barreras de los estudiantes becados, sumada a la indignación de Joanny con el trato asimétrico hacia Madre de Dios, esto validan por completo nuestra hipótesis de investigación. La procedencia regional, combinada con la vulnerabilidad económica y el olvido del Estado, segmentan a la ciudadanía peruana en categorías desiguales, empujando a las regiones periféricas a levantar murallas identitarias frente al resto de la nación, como un mecanismo legítimo de defensa y protesta. Una de las conclusiones que tenemos, y esta es muy clara, la fragmentación en el Perú no solo es un perjuicio individual, es estructural. El abandono estatal ha creado ciudadanos de primera y de segunda clase, haciendo que el orgullo regional se convierta en una muralla de defensa. Mientras Lima ignora el interior, la convivencia nacional se divide y se rompe. Ahora, como conclusión de nuestra investigación, nosotros nos podemos dar cuenta en la presente investigación que la discriminación no se hace presente por un factor único en particular, sino que puede llegar a presentarse por algo tan básico e inherente del ser humano, tal como pensamientos distintos. Dicho factor puede ser incluso capaz de originar dicho fenómeno social. Inevitablemente existen personas en el Perú que se consideran equivocadamente superiores a otras únicamente por su posición económico-social. No se busca discernir ello. No obstante, este complejo de superioridad también existe por poseer un pensamiento distinto, liderando o conduciendo hacia actos de discriminación contra personas que solamente disciernen con ciertas opiniones o posturas. Ante ello, nosotros nos podemos percatar que la discriminación es un factor aliciente del ser humano que es derivado más por un entorno o una enseñanza cultural antes que por una posición social. No se descarta completamente que el estatus juegue un rol importante dentro de la discriminación y sus comportamientos, pero también consideramos que, al analizar la discriminación como tal, se tienen que tomar en cuenta más factores aparte de las condiciones económicas de una persona, pues la discriminación puede ser originaria de algo tan básico como la diferencia de pensamientos.